muchos datos. Randy News. Si diriges un negocio, un equipo de producto o tecnología, esto te puede ahorrar semanas de prueba y error. Porque esta semana vimos dos caras de la IA. La buena, IA a escala real. No pilotos, sino despliegues masivos, modelos nuevos y herramientas que ya se sienten de producción. La mala, lo caro que sale usarla mal, especialmente cuando pasa algo en vivo y el modelo suena seguro pero está inventando. Hoy te resumo y explico qué pasó, por qué importa y qué haría yo esta semana si estuviera en tu silla. Vamos con los titulares. BBVA escala ChatGPT Enterprise a aproximadamente 120,000 empleados y lo integra a su asistente interno, Blue. OpenAI empuja GPT-5.2 con variantes Instant, Thinking y Pro y promete mejor trabajo real con pricing que cambia el juego si haces FinOps bien. Google responde con Gemini 3 DeepThink y Titans, una arquitectura de memoria que apunta a romper la era de contexto limitado. OpenAI renueva ChatGPT Images y lanza GPT Image 1.5, hasta 4 veces más rápido y aproximadamente 20% más barato en API. NVIDIA lanza Nematron 3 Open Models con 1 millón de tokens de contexto y foco en Agentic AI. Y alerta roja, Grok colapsa durante un evento crítico y difunde desinformación en tiempo real. Y al final, te dejo titulares flash con lo más jugoso. XR con Project Aura, presión política por chips, copyright y señales de que el hype se está enfriando. De pilotos a escala, BBVA más OpenAI y el playbook real. Arranquemos con lo más importante para empresas, BBVA y OpenAI. La noticia no es un banco probó ChatGPT, eso ya lo vimos 1000 veces. La noticia es, esto es enterprise-wide. Es un banco grande diciendo, ok, esto ya es plataforma de trabajo. Según el resumen del día, BBVA despliega ChatGPT Enterprise para aproximadamente 120,000 empleados en múltiples países y ya opera un asistente interno, Blue, basado en modelos de OpenAI para tareas bancarias cotidianas. La narrativa también es muy clara, pasar de pilotos a estandarización operativa y procesos, incluyendo análisis de riesgo y desarrollo de software. Ahora, ¿por qué esto importa tanto? A. Porque el cuello de botella ya no es el modelo. Cuando una organización de ese tamaño decide escalar, se topa con lo que de verdad duele. Gobernanza, quién puede usar qué, para qué, con qué datos y cómo lo auditas. Políticas de uso seguro, no solo no metas datos sensibles, sino procesos para que eso sea cierto. Y lo más delicado, agentes conectados a sistemas internos. Eso abre la caja de Pandora. Permisos, trazabilidad, segregación de funciones y minimización de datos. Traducción a humano. Una cosa es preguntarle a un chatbot, otra es darle llaves del edificio. B. Señal de prueba social para sectores regulados. Si estás en banca, seguros, salud, gobierno, esto te sirve como referencia de lo que es plausible con compliance. No significa que sea fácil, significa que ya hay un camino. C. ¿Cómo lo bajas a tu empresa sin volverte loco? Te propongo un experimento mínimo, realista, sin transformación digital infinita. Elige un proceso, soporte interno, compras, ventas, compliance o finanzas. Crea un copilot que responda solo con tu base verificada, documentos y fuentes internas, y que cite de dónde sacó la respuesta. Mide 2 cosas por 2 semanas. Tiempo ahorrado por persona y porcentaje de respuestas con fuente y cuántas veces alucina. Eso, si ese piloto no da números, no escalas. Si da números, ya tienes conversación seria con dirección. D. Bonus. El Agentic Coding cuando ya es producción. Sora Android. Y aquí viene el golpe para devs y PMs. OpenAI documenta que un equipo pequeño, 4 ingenieros, con apoyo de Codex, construyó y lanzó Sora para Android en 28 días. Reportan consumo de aproximadamente 5 billones de tokens y 99.9% crash free en producción. La lección no es, wow, magia. La lección es el proceso. Primero construyen la base humana, arquitectura, modularización, patrones, CI, reglas. Luego el agente rellena features bajo esos patrones. Y recomiendan algo que casi nadie hace. Un archivo tipo agents.md con guías de estilo, checks, límites y reglas de CI para onboardear a la gente. El teclado descansa, pero el CI no, y tu responsabilidad tampoco.
Guerra de modelos, GPT 5.2 versus Gemini 3 y el costo de pensar. Segunda historia. En pocos días se asomó el patrón de 2026. Más capacidad, sí, pero también más presión por costos y una verdad incómoda. No gana el modelo más brillante, gana el que te da valor por dólar, por minuto y por riesgo. A. OpenAI GPT 5.2, trabajo real y pricing con caché. El resumen del 13 de diciembre describe GPT 5.2 como una iteración enfocada en razonamiento, velocidad y rendimiento en tareas de trabajo, documentos largos, código y artefactos tipo presentaciones u hojas de cálculo. Y menciona un punto que a los CFO les encanta: descuento fuerte en cached inputs, reportado como 90%. Ahora, freno de mano. El mismo documento avisa algo clave para decisiones enterprise. Varios números vienen de narrativa reportada y conviene exigir reproducibilidad y evals internas antes de presupuestar a escala. B. Google Gemini 3, DeepThink y Titans, memoria como nueva frontera. Del lado de Google, se activa Gemini 3, DeepThink y presentan Titans, una arquitectura de memoria que busca procesar contexto infinito con eficiencia lineal, rompiendo el cuello de botella de ventanas fijas. En simple, si tu dolor es muchos documentos, muchas fuentes, muchas dependencias, la ventaja va a estar en menos copiar-pegar y más orquestar y verificar. Lo que casi nadie dice, el costo de razonar. Los modelos pensantes son increíbles, pero si no controlas arquitectura, tu factura se puede ir al espacio. Mi recomendación práctica para esta semana: define 3 rutas: rápido, estándar, profundo. Mide por caso de uso, costo por tarea, más latencia, más tasa de acierto. Y decide con datos. A veces, thinking es perfecto, y a veces un modo rápido con buena evidencia gana por goleada. Infraestructura y geopolítica. Chips, Phantom Data Centers y Nemotron 3. Tercera historia. Infraestructura. Porque la IA no es solo modelos, es energía, data centers, chips, logística y política. A. Presión por chips, H200 a China, y el riesgo de policy whiplash. El 13 de diciembre sube la presión política en Estados Unidos por permitir ventas de Nvidia H200 a China, con dudas sobre control, demanda real y riesgo de reexportación o mercados paralelos. Y en paralelo aparecen reportes sobre Phantom Data Centers y contrabando de hardware avanzado. Esto, para empresas, se traduce en una frase: tu plan de IA puede fallar por disponibilidad y compliance, no por falta de ideas. B. Nemotron 3 Open Models con 1 millón de tokens, opción on-premise seria. Ahora sí, lo técnico. Nvidia lanza Nemotron 3, Nano, Super y Ultra, como familia de modelos abiertos para Agentic AI, destacando 1 millón de tokens de contexto y mejoras de eficiencia y throughput. Para equipos que quieren alternativa a API por costo o privacidad, esto es importante. Ya no es open por hobby, es open como opción de arquitectura. ¿Cómo lo probaría yo? Hablando del mínimo viable. Descargaría el modelo, Staging. Correría 20 prompts de mi dominio, no demos genéricas. Mediría tokens por segundo, costo GPU por hora y precisión en mi tarea. Y decidiría API versus on-premise según datos, no por fe. Creativo y producto. ChatGPT Images más Adobe dentro de ChatGPT más Longcat Image. Ok, ahora lo divertido. Creación visual, pero con mentalidad de negocio. A. OpenAI. ChatGPT Images más GPT Imagen 1.5. Más rápido y más barato. El 16 de diciembre se empuja fuerte. ChatGPT Images se renueva y GPT Imagen 1.5 promete hasta 4 veces más velocidad y mejoras en edición. Esto es clave. Cuando imágenes pasan de demo a workflow, el KPI real ya no es "qué bonito", es tiempo de ciclo creativo. Si una pieza que te tomaba 2 horas iterar baja a 30 minutos, eso es ventaja competitiva. B. Adobe dentro de ChatGPT, Apps and Connectors, IA invisible en el flujo real. El 14 de diciembre aparece una señal grande. Adobe integra Photoshop, Acrobat y Express como apps dentro de ChatGPT para editar imágenes o PDFs con comandos en lenguaje natural. Ojo con lo importante, esto confirma una tendencia. IA deja de ser destino, ir a una herramienta, y se vuelve motor invisibilizado dentro de lo que ya usas.
Pero, si estás en empresa, revisa privacidad y retención y define qué contenido está permitido enviar a conectores. C. Long Cat Image. Datos limpios le pueden ganar a modelo enorme. Fue liberado Long Cat Image, un modelo open source de aproximadamente 6 billones de parámetros con una tesis fuerte. No siempre mejoras el realismo escalando parámetros. A veces la aguja la mueve la curación agresiva de datos para evitar contaminación sintética. Si tu dolor es texto dentro de imágenes, menús, carteles, UI mockups, aquí hay una idea práctica. Hacen un enfoque híbrido para mejorar legibilidad del texto. D. ¿Cómo lo probaría yo en marketing sin perder la tarde? 1. Elegiría 20 prompts reales, banners, ads, miniaturas, mockups. 2. Haría 10 casos de edición, logo, texto pequeño, preservación de identidad. 3. Mediría tiempo por iteración, más retrabajo y consistencia de marca. 4. Definiría política de derechos y IP para evitarme un susto. Y aquí conecto con la siguiente historia. Cuando la IA falla en vivo. Caso Grok. Ahora sí, la alerta roja. El 15 de diciembre, Grok falla durante el atentado de Bondi Beach y se reportan errores graves. Identificaciones falsas, videos fuera de contexto, respuestas no relacionadas, desinformación en tiempo real. Esto no es chisme, esto es lección operativa. Si vas a usar IA en operaciones, monitoreo o decisiones sensibles, necesitas verificación de fuentes, límites de confianza y un cortacorriente. Si la señal es inestable, el sistema se frena o se degrada a modo seguro. Porque el modelo puede sonar muy convincente y estar mal. Y ahora en nuestra sección Impacto en tu negocio, te dejo 3 acciones de esta semana sin drama. Acción 1. Enterprise GNA Baseline. Control de acceso basado en roles, logs, retención, evaluación de proveedores y política de herramientas. Si no puedes auditar, no puedes escalar. Acción 2. Piloto de Agentic Coding. Un repositorio, agents.md, linters más tests obligatorios, métricas de lead time y box. Acción 3. FinOps de IA. Tablero con costo por caso de uso, tokens, horas de GPU, latencia, tasa de acierto y routing de modelos. Pregunta para comentarios. ¿Tu equipo está sufriendo más por calidad del modelo o por gobernanza y costos? Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Te dejo unas noticias rápidas que no puedes perder del radar. Copyright y Gen AI. Disney fuerza a Google a retirar videos generados con IA que usaban IP. Lectura. El riesgo grande no es si el modelo puede, es si tienes derechos para entrenar, generar y distribuir. Infraestructura soberana. Qatar impulsa QAI para HPC más AI, compitiendo con iniciativas regionales. Señal. El Golfo compra opcionalidad estratégica en IA. Project Aura. Google más XReal. XR realmente usable, peso aproximadamente 80G, con Android XR, pensado para 2026. Esto puede pegar fuerte en retail, manufactura y educación. Pero ojo con privacidad. Anthropic y chips de Google vía Broadcom. Pedido monumental, señal de diversificación de cómputo, TPUs versus Nvidia. Time Person of the Year, arquitectos de IA, como símbolo de que 2025 fue el año de implementación y también de presión por regulación responsable. Más detalles y fuentes, como siempre, en el blog. Link en la descripción. Mira estos videos recomendados. Y si tu jefe pregunta por qué estás aquí, dile que estás haciendo benchmarking competitivo. Yo soy Rendy y esto fue Rendy News. Hasta la próxima.